Y hablando ahora del canon del Nuevo Testamento, brevemente quiero compartirle algunos principios que son importantes para nosotros. Recuerda que el canon tiene que ver cómo se determinaron los libros y se reconocieron como sagrados, inspirados por Dios y por lo tanto oficialmente se utilizan para la edificación de la iglesia. El término canon se utiliza para describir los libros que están divinamente inspirados y que por lo tanto pertenecen a la Biblia. Hay tantas cosas que uno escucha en la calle y dice, el canon es una manipulación de la Iglesia Católica que decidió qué libros sí, qué libros no. ¿Cómo llegaron esos 27 libros del Nuevo Testamento a estar incluidos dentro del canon? Son cosas que necesitamos estudiar y repasar con calma. Los propios apóstoles le dan categoría de escrituras a dichos textos en lugares muy tempranos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:18, el apóstol Pablo cita la escritura, cita como escritura a Lucas. Y ahí vemos el ejemplo, cuando él dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso es Deuteronomio 25:4. Y después dice, digno es el cobrero de su salario. Eso es Lucas 17. Si Pablo ya muy temprano en la historia decía, lo que Lucas escribió es escritura. Y en 2 de Pedro 3:15-16, el apóstol Pedro nos dice que las cartas del apóstol Pablo también son otras escrituras. Y me viene a la memoria ahorita también 1 Corintios 15, donde Pablo, escribiéndole a los corintios, cita la manera de llevar a cabo la cena del Señor, citando también a Lucas. Entonces, muy temprano, los mismos apóstoles le dieron categoría de escritura inspirada por Dios a la par del Antiguo Testamento, a lo que Dios les iba mostrando y lo que iban escribiendo unos con otros. Entonces, no, de antemano descartamos el hecho de que fue un concilio o fue un movimiento de la iglesia. Algunos dicen, no, fue Constantino, el primer emperador cristiano que forjó el canon. Eso es totalmente ridículo, y perdónenme la expresión, cuando uno lee la historia. La evidencia interna y externa dentro de la escritura, como lo acabamos de ver, y la externa, que son los escritos de los padres de la iglesia, los escritos de los mismos historiadores judíos y historiadores romanos, y los distintos debates que se crearon acerca de los 27 libros que debían ser aceptados o no, que son bien registrados en la historia, confirman que fue un proceso a través del cual Dios guió a la iglesia misma. Es decir, no a la iglesia como organización, no a una iglesia católica romana, la cual no existió desde temprano ni en el primer siglo ni en el segundo siglo, sino que viene ahí, sí, en los 300 y algo, se comienza a establecer cuando el mismo Constantino oficializa la religión dentro del imperio, la religión de Cristo como la religión del imperio. Pero muy temprano ya ellos usaban las escrituras. Y repito otra vez, aquí tenemos a Pedro, y recuerden que todos estos escritos del Nuevo Testamento son tempranos, primer siglo. Entonces, ¿qué criterios se utilizaron para escoger estos libros? Las iglesias primitivas usaron los siguientes criterios. Primero, antigüedad, que los escritos debían haber sido escritos en tiempos cercanos a la época de Jesús y sus apóstoles, es decir, que no ningún escrito que surgiera, como después se encontraron muchos, el Evangelio según Tomás o el mismo Evangelio según Cristo, que son apócrifos, son inclusive pseudoepígrafos, porque los firmaba alguien que no son realmente quien decía el nombre de la firma y que son bien tardíos en el tiempo, no calificaron. Y esos existían ya desde hace tiempo. El pastor de Hermas existía también hace tiempo, pero no calificaban porque tenían que ser escritos que fueran del tiempo de Jesús y de sus apóstoles. Por lo tanto, se enfatiza en el segundo criterio, que tenía que ser apostólico. Es decir, esos escritos deben haber sido realizados por un apóstol reconocido, como Pablo, como Pedro, como Marcos, que aunque no fue un apóstol, fue cercano a Pedro, Lucas, que también fue cercano a Pablo. Tenían que ser personajes reconocidos por haber vivido en el tiempo de Jesús y caminado con él y ser testigos primarios de la historia. Tercero, su uso universal. Es decir, que eran textos que ya se habían usado generalmente, que entre las distintas comunidades cristianas de toda esa Asia Menor y de Palestina, de las iglesias que ya se habían establecido, el uso era normal y cotidiano. Ellos ya desde el principio lo conocían. Pero si salía un documento como el Evangelio de Tomás, que nada más estaba en una cierta parte de la región y más nadie lo conocía y no sabían si realmente ese Tomás era el discípulo, pero es extraño porque ya Tomás se había ido a la India, porque Tomás fue el que llevó el Evangelio a la India y allá murió. Entonces
se descartaba porque su uso no era universal. Y cuarto, regla de fe. Su contenido estaba en armonía con el resto de los textos del Nuevo Testamento. Si rápidamente ellos se dieron cuenta que lo que Dios había reflejado en su revelación, como en el caso de los 4 evangelios, los 3 sinópticos más Juan, su contenido es armónico, sobre todo los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, cualquier otro documento que surgía que era totalmente distinto, entraba en duda y se discutía si de verdad o no era fidedignamente inspirado por Dios. Antigüedad, apostolicidad, universalidad en su uso y sana doctrina, ortodoxia. Estos términos o estos criterios tú los vas a conseguir en otros documentos con otros nombres. Ortodoxia, que fueran católicos, porque la palabra católico significa es universal, apostólico y antiguo. Entonces, lo que sí podemos decir sin riesgo alguno a tener alguna equivocación es que el canon del Nuevo Testamento no es el resultado de ninguna proclamación oficial o de ningún concilio, sino el resultado de un amplio consenso inspirado por el Espíritu Santo de Dios para la iglesia primitiva. Ciertamente, con el tiempo, los concilios ratificaron el uso de esos libros por la necesidad del momento. Cuando comenzaron a Marción y comenzaron otros a crear canon, restando ellos mismos listas de los libros inspirados, diciendo no estoy de acuerdo con este libro o con aquel libro, fue necesario que la iglesia dijera no, vamos a establecer cuáles son para evitar conflicto. Entonces el último concilio, el de Cartago, ya 4 años antes en Hipona se había hablado de los 27 libros, pero luego en Cartago, en el 397 después de Cristo, se ratificó cuáles son los 27 libros. Entonces, estos concilios ratificaron lo que se había venido haciendo con la historia y con el tiempo. Aquellos documentos que se habían considerado apostólicos, que habían sido considerados ortodoxos, sanos en doctrina, que eran universales en su uso, que eran de buen conocimiento y que eran antiguos, que eran fechados y datados por sus autores en los tiempos de Cristo. Entonces, repito, concilios como el de Hipona o como el de Cartago lo que hicieron es ratificar lo que ya se conoce. El canon no fue, como mencioné, la única fuente, ese Cartago o Hipona cuando se hicieron allí, las veces que se hablaron, sino que como Marción ya había tratado en el 140 de hacer una lista, Muratori había tratado de hacer una lista, Ireneo hizo una lista, Eusebio hizo una lista, en la carta afectiva de Atanasio se hizo una lista, es decir, ya ellos estaban de acuerdo en que esos eran los documentos, solo que luego se oficializa. Entonces es el Espíritu Santo quien escoge el canon. La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, incluye dentro de su texto bíblico los deuterocanónicos, que son de otro canon. Ellos reconocen, no son inspirados, pero ellos los tienen. Y ahí hay varios libros que, como mencionaba anteriormente en otros videos, son interesantes en cuanto a historia, pero están llenos de leyendas, están llenos de mentiras, están llenos de doctrina totalmente equivocada, y ni siquiera los que tienen esa lista de deuterocanónicos apócrifos, porque son ocultos, o si no pseudopígrafos, porque de entre ellos hay algunos que firman erróneamente o con intención de engañar a alguien en nombre de otra persona. A raíz de la necesidad de tener la claridad, nosotros como iglesia a nivel mundial nos vimos motivados a definir cuáles son los que, si tengo que salir corriendo, me llevo en la diáspora, cuáles son aquellos que tengo que leer sabiendo que el Espíritu de Dios impacta la vida. Y eso es algo cierto, la verdad del Evangelio, la verdad de la revelación de Dios tiene una trascendencia íntima en la vida de los seres humanos, y eso también se constataba. Por último, en el canon tenemos que ver que hay 4 categorías literarias. ¿Por qué? Porque Dios en su revelación no hizo que entraran en un trance los que escribieron. Mateo no entró en un trance y cuando abrió los ojos, mira todo lo que escribí. Dios utilizó su razonamiento, Dios utilizó sus experiencias, su corazón. Dios le guió a componer, así en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos biografía. Los 4 evangelios trataron de hacer una narración biográfica. No todos son exactos en cuanto a secuencias. Por ejemplo, Lucas dice a Teófilo, voy a tratar de escribirte los hechos en su correcto orden. Pero esa no fue la intención de Mateo, o la de Marcos, mucho menos, de ser apegado al orden. Papías lo decía. Papías decía, Marcos escribió, pero no escribió en un orden lógico. Pero el estilo de escritura biográfica tenía sus características y ellos la utilizaron, sobre todo las de su época.
teníamos las cartas o las epístolas, cartas si eran personales, epístolas si eran para el público, por eso hoy no sabemos cómo llamarlas, si cartas o epístolas, porque si alguna vez fueron personales, como la que le escribió Pablo a Filemón, hoy es pública porque ya es de lectura pública en todas las iglesias, entonces las llamamos epístolas. Pero la elaboración de una carta o de una epístola también tenía su tipicidad dentro de lo que se hace, y Pablo utilizó eso, sobre todo con sus escribas. Historia general, tenemos a Lucas realizando una investigación histórica en el libro de los Hechos, y tenemos en Apocalipsis profecía y apocalíptica, que también es el uso de los números, que es el uso de las imágenes, que es la forma de escribir. Los géneros literarios son necesarios para ser identificados, porque a la hora de leer la Biblia, nosotros tenemos que entender que dentro de cada uno de esos géneros literarios también vamos a encontrar herramientas literarias. Vamos a encontrar allí distintas ilustraciones, vamos a encontrar hipérboles, vamos a encontrar algunas cosas que para nosotros son raras, porque dice, ¿y por qué él habla de la mano de Dios? Entonces es un antropomorfismo, tratando de ponerle características humanas a Dios solo para una manera de explicar. Entonces cada género literario tiene figuras literarias, y cada una de las composiciones de estos estilos tienen que ser entendidos a la hora de interpretar la Biblia. Entonces entendemos que Dios le permitió, por ejemplo, si brinco al Antiguo Testamento, Dios usó a Moisés para escribir la ley, porque Moisés era un abogado prácticamente. Él fue capacitado en Egipto, a los pies de Faraón, ahí en las mejores universidades, y él conocía el código de Hammurabi, y él conocía cosas que cuando Dios le dijo, vamos a escribir la ley, él podía redactar de una manera. Pablo, con su nacionalidad hebrea, pero también griega, con su mentalidad filosófica, era especial para poder escribir, aunque él prefería usar un amanuense, un escriba que él le dictara y el otro escribía. Entonces, cada uno de esos detalles son importantes que lo podamos entender. El canon es un regalo de Dios al pueblo cristiano. El canon es el resultado de la inspiración del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que guió a los que iban a escribir, guió a la iglesia. Y cuando me hablo de la iglesia no hablo de ninguna institución, sino a los cristianos del momento, a considerar, ratificar los escritos que cumplían con los criterios de la canonicidad, que eran antigüedad, apostolicidad, universalidad y sana doctrina o regla de fe adecuada. Que Dios nos permita a nosotros amar su palabra, conocer el Nuevo Testamento de una manera tal que podamos disfrutarlo siempre al máximo.